vamos a pasar a otro punto, que era lo que os estaba diciendo. Vamos a pasar a movimiento relativo, lo que viene en nuestro temario, sistemas de referencia no inerciales. Es decir, llega el momento de la verdad. El momento de la verdad, que es entender qué es eso de la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, en particular la fuerza centrífuga. ¿Cuándo puedo incluir en un diagrama de fuerzas la fuerza centrífuga y cuándo ni se te pase por la imaginación? O sea, entenderlo, comprenderlo, no sabértelo de memoria. Saberlo de memoria, la expresión correspondiente, no quita que metas la pata hasta el final, pero vamos. ¿Bien? O sea, que creo que es interesante. Vamos a por él. Esto lo tenéis en el capítulo 9 del Taylor. Bibliografía, capítulo 9. ¿Qué me podéis dejar? Me gustaría mucho, como ejemplo, estudiar el péndulo de Foucault, pero por razones temporales no lo voy a hacer. Me voy a dedicar sobre todo a uno o dos problemas y no va a ser el péndulo de Foucault. Sería interesante, o sea que el apartado 9.9 lo podéis dejar. Por lo demás, bueno, el 9.2 tampoco lo necesitáis leer. Es precioso, es entender por qué las mareas, la altura de las mareas es la que es. No sé, anda, resulta que entender por qué las mareas en el océano, en el mar, son como son, tiene que ver con los sistemas de referencia, o sea, el razonamiento que se puede utilizar es basado en sistemas de referencia acelerados. Vale, pues sí, o sea que ni el apartado 9.2 ni el 9.9, que serían dos temas o dos problemas en particular bonitos para poder estudiar, pero que no vamos a hacer. El resto, todo ello. Vamos a por él. ¿De acuerdo? Muy bien, movimiento relativo. Vamos a ver aquí. Vamos a estudiar sistemas de referencia dinámica sistemas de referencia acelerados. Entre comillas, o si queréis al revés, no inerciales acelerados. Estupendo. O sea que bibliografía, lo que acabo de comentar, Taylor, capítulo 9. Muy bien, pues vamos a ver si logro llegar a vosotros. ¿De qué se trata el problema? El problema se trata de tener dos observadores. Dos sistemas de referencia, dos observadores. ¿De acuerdo? Notación, voy a intentar seguir la notación, voy a hacer un compendio del capítulo 9 con la notación que aparece en el capítulo 9. ¿De acuerdo? Partimos. Vamos a llamarlo, si queréis, S0, como utiliza en el y S. S0 y S. ¿De acuerdo? Cada sistema de referencia tiene sus ejes. Sus ejes, sus coordenadas, vamos a suponer, son coordenadas, ejes cartesianos. Es lo mejor verlo para no liarnos de ninguna manera. ¿De acuerdo? Es decir que, imaginaos, dos personas. Yo soy uno y cualquiera de vosotros el otro observador. Y tenemos clavados en el cuerpo tres alambres.
que son nuestros ejes cartesianos. Y según se mueva uno respecto al otro, esos alambres se van a mover. ¿De acuerdo? La orientación podrá moverse o no moverse, la persona se moverá respecto a la otra, su origen se podrá mover o no mover. Entonces, ahí tenemos varios casos posibles. Bueno, vamos a ver una cosa muy importante. O sea, que tenemos aquí vamos por aquí. Imaginaos que este es S0. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer, supongamos inicialmente que el origen de coordenadas de ambos coincide. Ningún problema. El otro tendrá sus ejes, y bueno, no le puedo dibujar encima, que si no me queda, y este sería el sistema S. Bien, y ahora, fijaos que lo que estamos buscando es la dinámica, es ver qué pasa con las variaciones de un vector que ve una persona con las variaciones que ve la otra persona, en particular, cómo va a ser las variaciones, la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces que ve S0, con las derivadas segunda con respecto a la posición dos veces que ve el observador S. Y uno dirá, para un cuerpo que se está moviendo, ¿será lo mismo? Por supuesto que no. Los ejemplos os lo puse pues, los primeros días de clase. Una persona montada en un tío vivo, una persona fuera del tío vivo, el movimiento que ve de un cuerpo de un niño en el tío vivo es radicalmente diferente. Por lo tanto, las trayectorias son diferentes, las derivadas van a ser, la velocidad y la aceleración van a ser diferentes. Necesitamos entonces algo que nos lo relacione. Muy bien, vamos a utilizar como notación entonces, voy a considerar un vector Q. Vamos a ponerle por aquí Q. Un vector Q. ¿De acuerdo? Y ese vector cambia en el tiempo. Bien. Quiero ver cómo son las variaciones de Q. Es un vector en general, ahora mismo sin ningún significado en particular. Vector, estoy poniendo el origen en el origen de coordenadas, que cambia en el tiempo, su orientación, ¿no? Y yo lo que busco es, ¿cómo es la derivada de Q con respecto al tiempo que ve el observador S0 frente a cómo es la derivada de Q frente a T que ve el observador S? ¿Está claro? Relacionar. Ya veis que pongo ahí una flecha. ¿Bien? ¿Qué información me van a dar? Bueno, pues imaginaos que el observador S está girando respecto a S0, es decir, que los ejes cartesianos que tiene clavados ahí en naranja S giran respecto al observador S0. ¿Cómo giran? Giran con una velocidad angular, esa es la información. Giran con una velocidad angular omega. Ese es un vector. Imaginaos que este es uno de los ejes cartesianos. Está girando en torno a una dirección del espacio. Los otros dos, naturalmente, también. Bien, es decir, que consideramos que S, sus ejes, giran respecto a S0 con una velocidad angular en un instante.
Fijaos que el vector velocidad angular me está diciendo la dirección en torno del eje en torno al cual están girando y con qué intensidad el módulo. ¿Bien? Muy bien, estupendo. Pues nada, vamos a por ello. Nosotros, naturalmente, ¿cómo voy a llamar a los ejes en naranja? DS. Podría utilizar X y Z, si son cartesianos, pero voy a utilizar una notación que es más adecuada porque me permite escribir sumatorios. Van a ser los ejes, voy a ponerlo aquí en naranja, E1, que vienen dados por vectores unitarios E1, E2 y E3. Son ortogonales entre sí, ningún problema, son ejes cartesianos, pero en vez de utilizar X y Z, estos caracterizan los ejes de los observadores. ¿Está eso claro? ¿Vale? Muy bien. Naturalmente el vector Q pues será el sumatorio desde 1 hasta 3 de las componentes cartesianas Q sub I por E sub I. Es decir, que Q sub I no es nada más que el producto escalar, pues, las componentes cartesianas en el sistema de referencia S del vector Q. Es muy importante, no es copiarlo, es entenderlo. Esto no es sumatorio, si no ya estáis perdidos. Lo tenéis en el libro, o sea que tenéis que, no digo que no copiéis, digo que aquí vuestro objetivo es la concentración 100% a entender lo que os estoy intentando explicar. No a copiar. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? Yo creo que no, es fácil, ¿no? En vez de utilizar X y Z, pues E1, E2, E3. ¿Por qué esa notación? Porque te permite no tener que escribir 3 términos, sino sumatorio de 1 hasta 3 de todo ello. ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo será la derivada? Es decir, el cambio en Q que ve S0. ¿Que ve S0? No S. Bueno, si queréis primero la DS, que es más fácil, no hay problema. ¿Cómo sería? ¿Qué ves? ¿El observador ve que cambian sus propios ejes? O sea, yo veo que mi bolígrafo que tengo aquí en el pecho, con respecto a mí, sí, el mundo gira a mi alrededor, pero yo no veo nada. Por lo tanto, tendremos la derivada de Q sub I con respecto al tiempo, como son derivadas temporales, pues QI punto por eso. Bien, eso es lo que observa cómo van cambiando las componentes cartesianas de ese vector respecto a ese. Pero ¿qué es lo que observa? ¿Cómo son los cambios temporales? S0. Claro, S0 está viendo que cambia la orientación de los E sub I, ¿no? Están girando respecto a él, respecto a esa persona. Por lo tanto, en la derivada temporal tendré aquí el producto de dos cosas que cambian en el tiempo. Tendré, por un lado, desde I igual a 1 hasta 3, sí, de los Q.I, por E sub I, más, ahora tendremos, efectivamente, de los Q sub I, cada uno de ellos, vamos a ponerlo así, pero ahora viene una relación fundamental que dije, ni se os pase por la imaginación olvidarla. Si yo tengo un vector
unitario que está girando en torno a una dirección del espacio con una velocidad angular omega, ¿a qué es igual esto? Vector unitario, su magnitud no cambia. ¿Veis? El sub i es un vector unitario. Lo único que está cambiando es la dirección respecto a S0, no respecto a S. Es decir, que aquí, efectivamente, lo que tendremos es omega por E sub i. Genial, genial. Bueno, vamos a poner esto. ¿Veis? ¿Bien? ¿Veis? Ahí es el momento clave. Si tengo giros, pues entonces un vector unitario que gira en torno a una dirección del espacio que viene dado por la velocidad angular, esta expresión, que ya demostramos en su momento. Por eso era muy importante en ese momento entender cómo llegábamos a esa expresión. Ya os dije que era general para cualquier vector que no cambia su módulo, pero sí cambia, sí rota, sí gira. Es lo único que he hecho aquí, uso de una explicación que ya he hecho antes. Vale. Es decir, que entonces tenemos pues tendremos este primer término. Claro, pero este primer término no es nada más que las variaciones temporales que ve S. Más omega por, saco factor común aquí omega, y tendría desde igual a 1 hasta 3, QI es sub i. Ya, pero ¿esto qué es? Esto no es nada más que Q. Por lo tanto, tenemos un observador S y un observador S0, comparten el origen de coordenadas, lo único que puede hacer diferente uno respecto al otro es girar, sin más, ¿no? ¿Cómo son las variaciones en el tiempo de un vector que ve uno y otro? Pues aquí viene la relación. Las variaciones que ve S0 van a ser las variaciones que ve S más, fijaos que la información que nos dan, cómo se mueve, cómo gira S respecto a S0, es omega. Esa información nos la tiene que dar el problema de alguna manera. ¿Veis? Claro, hay una conclusión muy bonita, muy sencilla, que si S0 o S no gira respecto a S0, tiene otra orientación, lo sé, pues entonces lo que ve uno y lo que ve otro es lo mismo. Eso es impepinable. ¿Veis cómo ese paréntesis con el subíndice lo que te está indicando es quién es el que determina esas variaciones temporales? No son las mismas lo que ve uno y otro. Por lo tanto, es importante al poner la derivada con respecto a t, decir en qué sistema de referencia. Bien, genial. Es decir, que no tendrían la misma dirección, pero la orientación no cambia de uno respecto a otro. Perfecto. Nada extraño, lo lógico. Bueno, vamos a aplicar esto que hemos visto aquí. Si lo hago así, lo hago un poco diferente el orden que en el capítulo 9. Porque a mí es un libro que es estupendo.
Pero hay algo que yo creo que introduce primero los sistemas de referencia acelerados de traslación y luego los de rotación, una cosa como lo que estoy haciendo. Y a la hora en la explicación de los de traslación, que es algo muy obvio, que ya habréis visto probablemente antes de llegar a mis manos, la demostración es lo que a mí me parece que falta, si no piensas que pueden girar. Dicho eso, no os preocupéis que el capítulo 9 está, lo que digo yo es todo, está incluido todo en el capítulo 9, nada adicional, nada diferente. Bien, claro, ahora nosotros queremos aplicar esto efectivamente a casos posibles. Primero, lo que queremos estudiar es el vector de posición de un cuerpo que se está moviendo en el espacio y que se está moviendo respecto a dos observadores. Vamos a nuestro primer observador. Este es S0. Tendremos por aquí nuestro cuerpo. No puedo dibujar una trayectoria, porque las trayectorias que van a ver los dos son diferentes. Bueno, y voy a poner el otro. ¿Qué voy a hacer a cambiar un poco? Simplemente que ya no comparten el origen. Este es. Bueno, bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? El vector de posición del cuerpo respecto a S0, vamos a llamarlo R0. El vector de posición respecto a S, vamos a llamarlo R. Estoy intentando una notación muy concisa, como la que utiliza el Taylor, el capítulo. Claro, pero necesitamos relacionar de dónde se encuentra el origen de S con respecto a S0. Vamos a llamarlo R mayúsculo. De tal manera que si yo tengo estos tres vectores, pues es evidente que R0, la suma de, que R0 va a ser igual a R más R. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a buscar cómo es la velocidad y luego la aceleración del cuerpo respecto a S0 y respecto a S. Bueno, pues tendremos primero la velocidad. Pues nada, será bueno, ¿qué será? ¿Bien? Bueno, esta es con qué velocidad tiene el origen de coordenadas de S respecto a S0, ¿no? Vamos a llamarlo V mayúscula. Si estoy utilizando R mayúscula, V mayúscula, tal y como utiliza el Taylor. Esta velocidad, hombre, es la velocidad que ve de la partícula del cuerpo puntual del observador S0, ¿no? Y esta, ahora vamos a ver casos posibles. Apartado 2 del Taylor. Supongamos que los ejes de S no giran respecto a S0. Es decir, S se está trasladando sin rotar respecto a S0. ¿Se entiende? ¿Qué significa trasladarse sin rotar? Que si esto se está moviendo, en cualquier otro instante la orientación es la misma. Los ejes se mueven paralelamente a sí mismos, sin girar. Eso es una traslación. No tiene por qué seguir el origen de coordenadas una trayectoria rectilínea, no. Puede ser cualquier movimiento.
Pero eso sí, lo que estoy forzándole, en este caso tan sencillo, apartado 2 del Taylor, es que los ejes de S no giren respecto a S0. Claro, por lo que he visto yo ahí hace un momento, esto no es nada más que ¿qué? Esto no es nada más que la derivada de R que ve el observador S. Si no giran, lo estoy diciendo de palabra, si no giran, claro, pero esta es la velocidad que ve S. Por lo tanto, la relación está chupada. En sistemas de referencia ¿entendéis lo de cuándo hay giros y cuándo no hay giros? Si S0 ve que la orientación de los ejes en naranja cambia su dirección en el espacio, entonces está girando S respecto a S0. Si no, el origen puede hacer lo que le salga de las narices de S. Se moverá, uno de vosotros se mueve por el aula, vosotros sois, yo soy S, vosotros sois S0 cada uno. Uno de los ejes, el golpe, clavado aquí. Yo me desplazo con cuidado. Tengo que miraros siempre de frente. Pero siempre me tengo que mover de una manera que ninguno de vosotros, no está en el espacio, ¿no? Eso, yo me he trasladado, soy ese, vosotros sois ese cero, para los diferentes y me muevo encima de los giros. No, entonces ya no vale la expresión que he puesto yo. Me tengo que mover, pero mis ejes no pueden cambiar respecto a vosotros la orientación. Eso es una traslación. Lo que no implique que yo me mueva siguiendo una trayectoria rectilínea. Habéis intentado moverme de alguna manera, ¿no? Que mi origen, o sea, el cuerpo, siga una trayectoria, en este caso sinusoidal, respecto a vosotros. ¿Está claro eso? Genial. Estupendo, me alegro. Porque eso es lo que... todo esto es notación. Sin más. Pues entonces la conclusión es, ¿qué teníamos? Que V0 es igual a V más 1. Composición de velocidades. Anda, hemos inventado la rueda, algo que ya habéis utilizado. Si la velocidad de un cuerpo respecto a un observador es V, y ese observador se mueve respecto a otro con una velocidad v mayúscula, entonces la velocidad que ve el último será la suma vectorial de las dos velocidades, la composición de las dos velocidades. ¿No? Eso seguro casi, bueno, sin casi, 100% que lo habéis visto. Claro, pero esto es cierto solamente si el otro se traslada sin girar. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Dos sistemas es sistemas de referencia de traslación, sin rotación. Por supuesto, el punto de vista se puede cambiar. S ve también que S0 se mueve, pero su orientación, la orientación de los ejes de S0 no cambian respecto a S, o sea que eso es el punto de vista. Todo es movimiento relativo. ¿Relativo a quién? Vale, si nosotros queremos la aceleración, tendríamos que hacer la derivada con respecto al tiempo, que ve S0 de V0. La conclusión es que la aceleración no es inmediato, quiero decir, es otra vez hacer lo mismo que hemos hecho aquí.
la derivada con respecto de dr0 de v0. ¿Sí o no? Quiero un sí bien claro, bien alto. Sí, ¿no? Claro, yo creo que gastar el tiempo en eso es un poco... Vamos a llamarle A mayúscula la aceleración con la que se mueve el origen de coordenadas de S respecto a S0, al origen de coordenadas de S. Más, bien, es decir, que ahora tenemos las relaciones en siempre que tengamos dos sistemas de referencia, que uno se traslada respecto al otro sin girar, o sea, solamente traslación, entonces tenemos las relaciones entre las velocidades, composición de velocidades y composición de aceleraciones. Bien, si este es el caso, entonces uno diría, ostras, ahora viene la cuestión, supongamos, porque hasta ahora no he hecho dinámica, he hecho cinemática, supongamos que S0 es un sistema inercial. ¿Te lo dice el enunciado o has hecho los experimentos que te permiten decir que suma de fuerzas reales va a ser igual a la masa del cuerpo, ese cuerpo puntual, por la aceleración de ese cuerpo, en ese sistema de referencia, claro, no en otro? Eso es lo que significa inercial. Pero ahora tenemos el sistema de referencia acelerado S. Ya veis que está acelerado, ¿no? Suponiendo que A no sea cero, claro. Entonces, oye, ¿cómo son las leyes de Newton en el sistema? ¿Cómo es la segunda ley de Newton en el sistema de referencia acelerado? Es. Primero, ¿es válida o no es válida? O sea, eso es lo que vamos a ver. Si lo de suma de fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración respecto a S, si eso es cierto o no es cierto. Y en segundo lugar, si no es cierto, ¿qué tienes que hacer para poder aplicar de alguna manera modificada esa segunda ley de Newton? Bien, tenemos un cuerpo puntual, es lo que estamos, entonces tendríamos en S0, si nos dicen eso, no hay que dudar, uno dice, pues, la suma de las fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración S0. Fijaos que las fuerzas que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo son independientes de cómo es el sistema de referencia, son vectores. ¿Está eso claro? Las componentes serán diferentes respecto a un observador u otro, pero lo que es el vector es el mismo. O sea, eso no cambia. Muy bien, o sea que esto es lo que me están diciendo. Si S0 es inercial, esto es válido. ¿Vale? Claro, pero nosotros tenemos, que ya sabemos cómo es A0, cómo lo podemos relacionar con respecto a la aceleración que ve el sistema de referencia S. Bien fácil. ¿Qué es lo que teníamos aquí? A más A. Bien, eso quiere decir que esto es igual a M por A más M por A. Y ahora la pregunta es, ¿la suma de las fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración que ve S? ¿Sí o no? Respuesta, no, salvo que A sea igual a 0.
Es decir, que el observador S se mueve respecto a S0 sin aceleración. Por eso se le llama sistemas de referencia acelerados. Lo de la palabra acelerado es que A es distinto de 0. Si A es igual a 0, la conclusión es evidente. Si A es igual a 0, efectivamente, la suma de las fuerzas reales es igual a la masa por la aceleración en el sistema de referencia S. Esto es en S0. O sea que es válida. Eso significa que el sistema de referencia S también es inercial. Pero, naturalmente, si la aceleración A es 0, que ya digo, no es que esté quieto S respecto a S0, sino que se mueve con una velocidad constante. ¿De acuerdo? Pero claro, si A es distinto de 0, pues entonces no es inercial. No cumple las leyes de Newton. Es así de simple. Claro, asunto. Uno dice, jopelines, me cago en la mar. Pero es que yo estoy en un tren acelerándome. Tierra es inercial. Y el tren está acelerándose respecto a tierra. Y yo quiero jugar y ver cómo, por ejemplo, un péndulo simple colgado del techo del tren. Y yo quiero ver cómo es el movimiento del péndulo respecto al tren, no respecto a la persona de fuera, en particular, cuál es el periodo de ese péndulo. ¿Cambia, no cambia? ¿Cuál es la dirección de equilibrio? Todo eso. Uno diría, pues hombre, lo puede resolver respecto a alguien fuera y luego relacionar lo que ve la persona de fuera con una persona que está dentro del tren. ¿Para qué? Si ya lo tienes muy fácil. El movimiento relativo te ha llegado ya a dar la expresión general para ese caso, que es: pasemos este término a la izquierda con las fuerzas. Voy a ponerlo como suma. Esta es la segunda ley de Newton en sistemas de referencia de traslación acelerados. De traslación solo, ¿eh? ¡Anda! A la suma de las fuerzas reales le hemos tenido que sumar algo que no existe, que tiene dimensiones de fuerza, para poder hacer lo de suma de fuerzas igual a masa por aceleración. A esta fuerza, a ese término que tiene dimensiones de fuerza, se le llama fuerza ficticia. No existe. Nadie ejerce esa fuerza sobre mi cuerpo de masa M. ¿Queda eso claro? Estáis dentro del coche, en el semáforo, se pone verde y aceleráis, acelera el coche. Tenéis dos personas dentro del coche. Uno es el observador S, fuera a tierra. Es inercial, hay el observador S0, y uno dice, yo quiero ver lo que pasa dentro del coche. Entonces, suma de fuerzas reales más, ¿qué término? Fijaos, depende de la masa del cuerpo. Es proporcional por un vector que tiene la dirección de la aceleración que tiene S respecto a S0 cambiado de sentido.
¿Por qué lo he puesto más? Para que tengáis en cuenta. Suma vectorial de fuerzas. Suma vectorial de fuerzas reales más fuerza ficticia o pseudofuerza o incluso se la llama fuerza inercial. En este caso solo hay un término. Solo hay un término. En los casos de sistemas de referencia acelerados de traslación. ¿Está eso claro? Por ejemplo, el del tren. Tengo aquí un tren, tengo aquí mi observador S0, S, tengo aquí mi péndulo, ejemplo que tenéis en el Taylor, una masa, tengo la gravedad, por supuesto, y tengo aquí fuera, pues, al observador S0. Aquí está, pues, que es inercial. Y me dicen, la información que necesito es cómo se mueve S, sus ejes no cambian de orientación respecto a S0, pero el origen se está moviendo con una aceleración, la aceleración del tren, que para eso está sentado en el tren. Y ahora uno dice, oye, pues resuélvelo en el sistema de referencia S. Pues nada, diagrama del cuerpo libre. Tendríamos la masa, tendríamos fuerzas reales, mg, tendríamos la tensión en la cuerda, pero ahora tengo que añadir la fuerza ficticia. Si he dibujado A de esa manera, la fuerza ficticia, esta es M. ¿Estáis de acuerdo? A va hacia la derecha, M por menos A, pues es cambiarle el sentido, ¿no? Este es el diagrama del cuerpo libre en S. Bueno, pues nada, bien. T más mg menos ma igual a m por a. ¿Y ahora qué? ¿Qué tipo de coordenadas utilizamos en S? Las que nos salga de las narices. Hombre, en particular polares, que para eso la trayectoria que sigue el cacharro este respecto a S es una trayectoria circular, si es un péndulo en el plano, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que desde este punto de vista, lo adecuado sería repetir, ya, pero no es lo mismo, porque tienes esto. ¿No te has dado cuenta de que la gravedad que se siente dentro de S es sustituir por la gravedad real por la gravedad aparente? Bueno, la que estamos sintiendo todos nosotros ahora no es la gravedad real de atracción de la Tierra. No. Es la gravedad aparente. Es decir, que si yo pongo una balanza y me pongo encima, lo que me marca la balanza no es mg siendo g la gravedad real de la Tierra, no, es la gravedad aparente. No es nada más que todo esto. Claro, es decir, que la segunda ley de Newton y ahora todo el problema es lo mismo que el que teníamos, salvo que estoy intercambiando G por G aparente. Cuidado, G aparente sería si esto es G y esto es menos M por A, o sea,
y este es, perdón, y esto es menos A, pues la gravedad aparente es este vector. ¿Perdón? ¿Habría que pintarla en el diagrama del cuerpo libre? Yo te la estoy dibujando ahora. O sea que lo que necesitas es la relación de la aceleración de un sistema con respecto a otro. Luego puedes hacer el diagrama que tú quieras, todo lo claro que quieras. Cuanto más claro, mejor. ¿Bien? Bueno, y ahora, ¿cuál es la posición, la dirección de equilibrio? La posición de equilibrio estable. La vertical. No, hombre, no me fastidies. La posición de equilibrio vendrá dado por la dirección de la gravedad aparente, ¿no? Cuando la tensión anula el peso aparente. Es decir, que si yo cojo aquí una plomada, una bolita, la dirección no pasa por el centro de la Tierra. Más o menos a 45 grados de latitud norte hay una desviación de 0,1 grados. Respecto a esa dirección que me uniría mi posición con el centro de la Tierra. En ese caso, ¿eh? Bueno, ¿cómo sería el periodo de oscilación? No voy a poner T porque pongo ahí T para el... Bien chupado. ¿Cómo sería? Para pequeñas amplitudes, ¿eh? El periodo de oscilación para pequeñas amplitudes. ¿Cómo sería? Rápido, menos de 10 segundos. ¿2pi? Si la longitud del péndulo es L, la raíz cuadrada de G aparente dividido por L. Joder. Lo único que hay que hacer es intercambiar G por G aparente. El módulo de G aparente. Pero claro, ¿cuánto vale el módulo de G aparente? La raíz cuadrada de G cuadrado más el módulo de A al cuadrado. ¿Ya está? ¿De acuerdo? En un péndulo simple teníamos que la frecuencia natural de oscilación para pequeñas amplitudes era la raíz cuadrada de G dividido por L. El periodo es 2pi dividido por esa frecuencia angular. O sea, lo tenemos. Lo único que hay que intercambiar es G por G aparente. Podéis pensar el siguiente problema. Tenemos el problema siguiente. Otro. Nos montamos en un ascensor. Es decir, que S es un observador dentro del ascensor. Y aquí fuera está un observador inicial S0. Y el ascensor, hay una cuerda que tira del ascensor y está acelerándose S respecto a S0, pues por ejemplo, con una aceleración hacia arriba. Es decir, por ejemplo, tenéis el ascensor quieto en un piso, le dais subir al 10º, ¿no? Y en ese momento, pues, se está acelerando el ascensor respecto a alguien de fuera, que suponemos que es inercial. Bueno, y aquí, ¿qué trasto le metemos? El problema. Pues vamos a meterle una máquina de output, o sea, una polea sencilla. Pongo aquí una masa m⁻₁, una masa m⁻², por supuesto tengo la gravedad, y lo que me piden es determinar cómo es la aceleración de las masas m⁻₁ y m⁻² respecto a S y respecto a S0. Ya está. La información que nos dan es m1, m2, g y, por supuesto, la dirección y la magnitud de A. Lo podéis pensar.
Bueno, pero pasemos, para obligaros a pensar en un problema, a ver si lo habéis pillado. Por supuesto, estaba pensando en el alambre. ¿Os acordáis del problema del alambre, el alambre parabólico con la bolita? Y ahora, si le hago yo al alambre parabólico una puñetada, ¿no?, y lo cuelgo de una especie de techo, y ese techo lo acelero con una aceleración respecto a alguien de fuera. Yo estoy aquí, y esta aceleración A es una aceleración armónica. Es decir, que por ejemplo es A sub 0 por coseno de omega t por el vector unitario en la dirección y, el eje X. Ambos comparten el mismo eje horizontal. Y me dicen, y ahora la bolita esta que dejabas bajo la acción de la gravedad, ¿qué hará? Chupao. Tú ponte respecto a ese. ¿Qué es lo que tienes que añadir? Fuerzas reales, la normal, la gravedad, la fuerza inercial. Ya tendrías la segunda ley de Newton respecto a ese, tendrías la ecuación del movimiento. ¿Por qué es mejor utilizar ese que ese cero? Quizás porque la ligadura es mucho más fácil expresarla en ese que en ese cero. Lo mismo que en este problema. Cuando intentéis resolverlo, os daréis cuenta de que la ventaja de resolverlo en el ascensor es que la ligadura, que la cuerda es inextensible, es mucho más fácil en el sistema de referencia S que respecto a ese cero. No es que sea imposible, pero es más fácil de ver directamente. Bueno, tenemos esto como otro ejemplo. Pero yo lo que quiero es llegar al caso de sistemas de referencia acelerados de rotación. Sistemas giratorios. O sea, que giran respecto a otro. Y naturalmente ver cómo es la segunda ley de Newton, la dinámica. ¿De acuerdo? Otra vez a lo mismo. Vamos a hacerlo lo más sencillo, que son... Supongamos que S y S0 comparten el origen. ¿De acuerdo? Y tenemos nuestro cuerpo, por donde sea, moviéndose. Y ahora lo que queremos es llegar a ver cómo es la velocidad y cómo es la aceleración, es decir, el vector de posición, R, y R0, como veis, es el mismo. Es el mismo vector, porque ya no tengo el origen coincide. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué ve ese? Por lo que hemos visto hace un rato, sería... Me dicen cómo giran uno respecto al otro. Esta es la información, la velocidad angular de giro. A diferencia de antes que me daban la aceleración a mayúscula, esta es la información de cómo gira S respecto a S0. Bueno, pues entonces tendríamos aquí, bien sencillo. Es decir, que la velocidad que ve V0, que ve S0, es la velocidad
Pero necesitamos la aceleración. Es decir, la derivada segunda de r con respecto al tiempo dos veces que ve S0. Es decir, la derivada con respecto al tiempo que ve S0 de todo este trasto. Son dos términos. Pues vamos a por ellos. Claro, yo sé que la derivada con respecto a t de S0, yo lo puedo expresar como la variación temporal que ve S más omega por lo que sea, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer, sustituir este y tendremos la derivada con respecto a t. Vamos a ponerlo así, que se vea que esta derivada temporal es respecto a S. ¿De acuerdo? ¿De qué? De la derivada de R con respecto a t, que ve S más omega por R más omega por Genial. Vamos a ir término a término. La derivada de la derivada que ve S y S. Hombre, pues va a ser la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces, que está observando S, más la derivada con respecto al tiempo que ve S de omega por R, si queréis pongo aquí, voy a terminarlo, es poco, es la derivada de un producto. Claro, si omega cambia en el tiempo, tenemos un pequeño problema, que tengo que ver la derivada de omega con respecto al tiempo por R más omega por la derivada de R con respecto al tiempo. Pero vamos a circunscribir el caso a que omega no cambia. Es decir, que S gira respecto a S0 con la misma velocidad angular siempre. Eso significa que esta derivada pues va a ser bien sencilla. Omega por la derivada de R con respecto al tiempo que veis. Más. Ahora pasamos a la derecha. Tendremos omega por, otra vez un término que es similar, más omega por R. Ya está, estamos a punto de caramelo. Veis que este término y este término son el mismo. Es decir, que tendremos la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces, que ves más omega dos veces. Dos veces. Omega por esta derivada de R con respecto a t. ¿Qué velocidad es? La velocidad que ve el observador S. Bien, genial. Más, cuidado, que hay que poner, no es lo mismo omega por R, que eso sería 0, que omega por R. ¿Esto qué es? Es la aceleración
respecto a S. En conclusión, un sistema de referencia giratorio S que gira respecto a S0 con velocidad angular constante omega, la aceleración, fijaos de dónde hemos partido. ¿Esto qué era? La aceleración respecto a S0. Muy bien, si yo lo llamo a sub 0, esta la llamo A, más 2 veces omega por V, más omega por omega por R. Esa es la relación entre una aceleración y otra, en este caso más complicada. Segunda ley de Newton. Si S0 es inercial, ¿qué es lo que tendremos? Fuerza, suma de fuerzas reales, igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia, que será la masa, vamos a ponernos ya aquí, m por a, más 2 veces m omega por v, más m omega por r. ¿La suma de las fuerzas reales es la masa por la aceleración? No, salvo que omega sea 0, no giren, claro, es el mismo observador. Si yo paso este término y este término a la izquierda, tendremos la suma de las fuerzas reales, más, fijaos que el signo menos se lo voy a meter intercambiando la posición, v por omega, más m omega por r por omega, igual a la masa por la aceleración. Hay dos fuerzas ficticias. Una recibe un nombre y la otra recibe otro nombre. Esta recibe el nombre de fuerza de Coriolis. Y esta otra fuerza centrífuga. Recordad, esto es para sistemas de referencia giratorios, pero que gira uno respecto a otro con velocidad angular constante. Hubo un momento en que tenía que hacer la derivada con respecto al tiempo de omega. Hombre, podía hacerlo para el caso general, ¿entendéis? Pero el caso, digamos, interesante es este. El viernes discutiremos dos problemas, uno muy obvio y otro que le sacaré las tripas, que es el problema que ya hemos visto, el alambre circular que gira forzado, ejemplos 7.6, 7.7, problemas 7.26, 7.28 y 9.17 del Taylor, todos se refieren al mismo problema. ¿Bien? De acuerdo, entonces será aplicar lo que hemos visto aquí. Eso de la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, claro.